cualquier examen, ¿qué es lo que hacen primero? Ustedes primero van a las respuestas, lo leen todo con calma, buscan las palabras claves o se bloquean. Primero las Respuestas. preguntas. Las preguntas. Yo... La pregunta, sí, las respuestas, la lectura, palabras claves, el contexto. Ya veo las preguntas, pero nunca entiendo nada, ni el enunciado. Leer las preguntas, me bloqueo, leo, pero no entiendo. Leo las preguntas y después las opciones de respuesta. Ok. Sí, bueno, leo todo el texto, preguntas y respuestas. Yo miro ambos y según las respuestas busco en el texto. Preguntas, bien. El error más común que las personas cometen al momento de presentar el examen del ICFES, y lamento desilusionar a muchos aquí, el error más común es ir primero a las respuestas. Porque el ICFES, el examen del ICFES, es un examen que está diseñado para que si uno mira primero las respuestas, las opciones de respuesta, se confunda. Entonces, ojo con eso. La regla, o bueno, lo que yo considero que es la regla de oro, que quiero que ustedes se graben hoy para el examen del ICFES es primero identificar cuál es la idea central del texto. Eso es muy importante. No nos vayamos primero a las respuestas, primero leamos el enunciado, identifiquemos cuál es la idea central del enunciado. Segundo, identifiquemos qué es lo que nos está preguntando realmente. Y tercero, ahí sí, comparemos las opciones una por una. Nunca lo hagamos al revés. Por eso, lo que les digo, hoy en la clase y el día que ustedes estén presentando su prueba, no vamos a memorizar nada, sino que vamos a mirar cómo analizar o a entrenar o aprender cómo analizar las preguntas para poderlas responder de manera acertada, porque el ICFES no es un examen de memoria. En el ICFES, especialmente en el área de ciencias sociales, no es un área, no son preguntas que estén diseñadas para preguntar hechos históricos con fechas, sino para que ustedes interpreten la pregunta que se les está haciendo y puedan identificar ciertos sesgos dentro de esa pregunta y dentro de las respuestas. Entonces, vamos a comenzar. Yo preparé 10 preguntas. Estas preguntas son unas preguntas un poco no tan complejas, un poco más superficiales de lo que está dentro de nuestros cuadernillos, de los cuadernillos de Saber Más. Son preguntas que se simplificaron un poco pues para el ejercicio del día de hoy, para que sea mucho más fácil comprenderlo y pues para que ustedes puedan tener un contexto más claro de cómo abordar la pregunta o las preguntas en el área de ciencias sociales. Antes de comenzar con la pregunta, a mí me gustaría también hacer la aclaración de que las ciencias sociales, a diferencia de la matemática, de la química, la física, no son como, no, las preguntas no tienen una respuesta precisa o exacta. O sea, no sé si me estoy haciendo entender, pero en el área de las ciencias sociales, ahí los puntos de vista son válidos, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos mucho la idea principal. Si hay una cita, identifiquemos la idea principal de la cita para que basado en eso podamos responder. Porque hay preguntas que hay una pregunta en especial, más adelante la vamos a ver, que nos pregunta sobre el conocimiento, la jerarquización del conocimiento. Entonces, claro, las respuestas pueden estar sesgadas a nuestra opinión, sin embargo, la pregunta o el examen del ICFES no nos está preguntando nosotros qué pensamos sobre la situación, sino en el contexto que se nos está dando en la pregunta, cuál es la respuesta correcta dentro del contexto que se está dando, no nosotros qué pensamos. Entonces, eso es importante tenerlo muy en cuenta. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, Pierre Bourdieu afirma que las clasificaciones sociales no son neutrales, expresan relaciones de poder que se naturalizan en el lenguaje cotidiano. Entonces, ahí está la cita. Dice, re mal en español y re mal en sociales y bien en español.
Bueno, pues es cuestión de entrenar. Es cuestión de entrenar. Bueno, vamos con la pregunta. Entonces ya tenemos la cita, que es el contexto que nos está dando Pierre Bourdieu, ¿cierto? Entonces dice, en un programa de televisión, un analista afirma que el bajo rendimiento académico de ciertos barrios urbanos se debe a que esas comunidades no valoran la educación. Ahí tenemos otra parte del contexto. ¿Qué elemento problemático puede identificarse? Pues esa es la pregunta. Entonces, antes de mirar las opciones, quiero que ustedes me digan, dentro de la cita de Bourdieu, que es el primer párrafo, ¿cuál es la palabra más importante que ustedes encuentran ahí? La palabra, solo una palabrita, lo que ustedes consideran que es más importante. Cotidiano, elemento, clasificaciones sociales, naturalización, neutrales. Bien, sociales. Listo. Cuando el analista, en el segundo párrafo, nos dice que esas comunidades no valoran la educación, ¿ustedes creen que nos está hablando de estructuras sociales o nos está hablando de la mentalidad cultural? Mentalidad cultural. Mentalidad, bien. Estamos conectados todos. Listo. Vamos a pensarnos la pregunta. Mentalidad, sí. Vamos a pensarnos la pregunta como lo haríamos en el examen, ¿listo? Entonces, primero identifiquemos la idea central del autor, que es la idea central de Bourdieu. Bourdieu nos dice que el lenguaje puede naturalizar las relaciones de poder, ¿sí? Entonces, ahora leemos el caso. El caso nos dice, el analista atribuye el bajo rendimiento a una característica cultural de la comunidad. Entonces, yo me pregunto, ¿está hablando sobre desigualdad estructural? ¿Habla de acceso desigual a los recursos? ¿Habla de inversión estatal? No, está generalizando. Entonces, necesito una opción que mencione generalización o invisibilización de los factores estructurales. Entonces, ahí nos vamos a revisar las respuestas. Entonces, la primera, la A, bueno, ya respondieron. Listo, ya. Eso fue de una. Sí, sí, pues bueno, sí, les voy a adelantar, sí, la respuesta es la A, porque primero la B no tiene nada que ver con el problema central. La C, pues nos introduce un tema que no aparece, ¿cierto? Y la D habla de reconocimiento, pero pues aquí no hay reconocimiento, hay estigmatización. Entonces la respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque identifica que el discurso del analista generaliza y responsabiliza culturalmente a la comunidad. Entonces eso oculta factores que son estructurales, como son, por ejemplo, la desigualdad social, el acceso desigual a las oportunidades, las condiciones históricas de exclusión que han vivido esas comunidades. Entonces, esa respuesta coincide con lo que plantea Bourdieu. Sí, exacto, el acceso a los recursos. Eso coincide con lo que plantea Bourdieu. El lenguaje no es neutral. El lenguaje reproduce relaciones de poder. Listo. Entonces, en esta pregunta, una ayuda también. Las respuestas son muy detalladas o largas, más que otras. No normalmente. No normalmente cuando una respuesta es más larga o más detallada es la correcta. A veces el examen ICFES nos pone la respuesta, porque también nos pone trampitas, ¿no? Entonces nos pone una respuesta súper detallada, súper larga, y no precisamente esa es la respuesta correcta. Lo general, o sea, lo correcto sería identificar la idea central, identificar el contexto y así poder hacer la comparación entre las respuestas. Entonces, bueno, volviendo. En esta pregunta, en la pregunta 1,
Aquí lo que el ICFES está evaluando es si ustedes, aquí no evalúa a Pierre Bourdieu ni, sí, nada de eso. Aquí lo que evalúa es si ustedes pueden identificar prejuicios en los discursos que aparentan ser neutrales. Entonces, para cuando ustedes en la vida pues, laboral puedan escuchar discursos que aparentan la neutralidad y ustedes puedan decir, venga, este discurso que aparenta neutralidad no tiene nada de neutralidad, hay prejuicios detrás de él. ¿Listo? Vamos con la pregunta 2. Bueno, dice, Thompson sostuvo que la historia debía rescatar la experiencia de los sectores populares y no limitarse a las acciones de las élites. En un debate escolar, un grupo sostiene que la independencia fue obra exclusiva de élites criollas, mientras otro afirma que también participaron sectores populares. La diferencia se explica por qué. Entonces, bueno, primero identifiquemos la idea central de Thompson. Rescatar la experiencia popular. ¿Cierto? Thompson sostuvo que la historia debía rescatar la experiencia de los sectores populares, rescatar la experiencia popular. Ahora miremos el caso. No se están discutiendo fechas, no se está discutiendo si ocurrió la independencia, se está discutiendo quién fue el protagonista. Eso ya indica que el problema es un problema interpretativo. Entonces descartamos las opciones que hablan de errores factuales o técnica documental. Entonces, haciendo la revisión de las opciones, la A habla de fuentes técnicas distintas, pero el caso no menciona diferencia de fuentes. La C habla de desconocimiento cronológico y pues tampoco hay evidencia de eso. La D habla de metodología cuantitativa, que tampoco se menciona. Y la B habla de marcos interpretativos distintos sobre el protagonismo histórico. Entonces, por lógica, la respuesta es B, porque pues reconoce que las versiones históricas no solamente dependen de los hechos, sino que también depende de los marcos interpretativos sobre quien se considera el sujeto histórico. Entonces, una versión de la historia privilegia a las élites y la otra amplía el sujeto histórico a los sectores populares. Y pues eso coincide con la propuesta de Thompson. En esta pregunta, el ICFES lo que nos está evaluando es reconocer la capacidad de reconocer la historia, que la historia es interpretación, porque la historia es interpretación, no es solamente acumulación de datos. ¿Listo? Vamos con la pregunta 3. Dice, ojo, esta pregunta me gusta mucho. La Constitución Política de Colombia define el país como un Estado social de derecho. Un ciudadano interpone una acción de tutela porque una entidad de salud le niega un medicamento esencial para tratar una enfermedad grave. Este caso evidencia que el Estado social de derecho implica. Entonces, antes de mirar las respuestas, quiero que me respondan ahí rapidito lo que ustedes sepan. Sin googlear, ¿no? ¿La tutela protege cualquier tipo de derecho o protege derechos fundamentales? No me acuerdo. Fundamentales, 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 fundamentales. La pregunta era si la tutela, o sea, lo que ustedes sepan, si la tutela protege cualquier tipo de derecho o protege derechos fundamentales. Pero sí, todos respondieron bien. Todos respondieron bien. Protege derechos fundamentales cuando estos están siendo vulnerados o son amenazados. ¿Listo? Entonces vamos con otra pregunta así rápida para estar conectados. Si un derecho está escrito en la Constitución, pero no se garantiza en la práctica, o
sea, si el derecho está escrito, pero no se garantiza, ¿está protegido? No, 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 listo. Súper. No, el derecho no está protegido. Entonces, pensémonos esto como en el examen, ¿sí? Primero identifiquemos el concepto central. El concepto central es el Estado Social de Derecho. Colombia es un Estado Social de Derecho, dice el artículo 1 de la Constitución Política. Eso significa, pues, que el Estado no solo reconoce los derechos en el papel, sino que, pues, también tiene la obligación de garantizarlos materialmente. Entonces, miremos el caso. Una persona necesita un medicamento esencial, se lo niegan. ¿Qué hace la persona? Impone una tutela. La tutela es un mecanismo para hacer efectivos los derechos fundamentales. Entonces, la pregunta no es sobre presupuesto ni sobre administración. La pregunta es sobre garantía efectiva de los derechos fundamentales. Entonces, para responder a esa pregunta, buscamos una opción que conecte a Estado Social de Derecho con la protección real de los derechos. Entonces, revisando las respuestas, tenemos a la A, que nos habla de equilibrio fiscal, pero pues el modelo social de derecho no pone el presupuesto por encima de los derechos fundamentales. La C nos habla de delegar responsabilidades en privados, pero si el servicio, inclusive si un servicio lo presta un privado, el Estado tiene que ser el garante. La D nos dice que habla de limitar la intervención judicial, pero pues la tutela antes lo que hace es ampliar la intervención judicial para proteger los derechos. Y la B nos habla de garantizar protección efectiva de derechos fundamentales. Entonces, la respuesta correcta, sí, todos súper bien, la respuesta correcta es la B, porque el Estado Social de Derecho implica que los derechos son declaraciones, no son declaraciones simbólicas, sino que son garantías exigibles, que se pueden exigir. Entonces, la tutela es un instrumento que materializa todas esas garantías. ¿Listo? Vamos bueno, el ICFES aquí en esta pregunta lo que busca es evaluar el conocimiento que nosotros tenemos sobre el modelo constitucional del país. Vamos con la siguiente pregunta. Me parece súper chévere que todos están escribiendo la respuesta en el chat. Me gustaría de pronto si todos pueden ir anotando en un papelito o no sé, en algún lado donde puedan ir anotando cuántas respuestas han acertado bien, en cuántas se han sentido confundidos. Son 10 preguntas y pues así ustedes pueden hacerse una autoevaluación al final mirando cuántas acertaron. Vamos con la pregunta 4. Este es un autor que a mí me encanta. El geógrafo David Harvey sostiene que el espacio urbano no es neutral, sino que refleja relaciones económicas y políticas. En una ciudad latinoamericana se implementa un proyecto de renovación urbana que mejora la infraestructura del centro, pero desplaza comunidades de bajos ingresos hacia las periferias. Ese fenómeno puede interpretarse como, bueno, nos están preguntando cuál es la interpretación del fenómeno. Entonces, antes de responder, respóndanme ustedes una preguntita. Si una política desplaza a una población vulnerable, ¿podemos decir que esa política es neutral? ¿Sí o no? No. No, 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 no. No, súper, están todos conectados, están todos súper pilos. Sí. No, no, sí, no, la respuesta es no. El espacio, la idea central de Harvey es que el espacio no es neutral. Entonces, ahí tenemos la idea central. El espacio no es neutral. Y si miramos el caso es si se mejora la infraestructura, pero se desplaza a población vulnerable, eso implica que el espacio urbano está siendo reorganizado. Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿Quién gana y quién pierde? Si hay desplazamiento de los sectores de bajos ingresos, entonces hay una relación de poder en la reorganización del espacio. Entonces, por eso hay que descartar cualquier opción que hable de neutralidad o de técnica, de simple técnica. Entonces, vamos mirando una por una. La A nos habla de un proceso que es exclusivamente técnico, pero pues el autor ya nos dijo que el espacio no es un espacio neutral. La B nos habla de consecuencias demográficas que son inevitables, pero pues el caso menciona un proyecto específico de una política urbana.
La D nos habla de neutralidad y beneficio igualitario, que ya sabemos que neutralidad contradice el desplazamiento que se describió. Y la C habla de la reconfiguración espacial ligada al poder económico y político. Entonces, la respuesta correcta, como todos lo están poniendo, es la C. ¿Por qué? Porque reconoce que el proyecto no es un proyecto solo técnico, sino que también reorganiza el espacio, según la idea de Harvey, en función a intereses económicos y políticos. Entonces, el desplazamiento de las comunidades vulnerables evidencia que el espacio urbano tiene relaciones de poder. ¿Listo? Entonces aquí, pues el ICFES lo que busca es evaluarnos a nosotros la comprensión de la dimensión espacial del poder. Pues, vamos con la pregunta número 5. Dice, esta pregunta es súper cortica, es una pregunta como para descansar. Dice, durante el siglo XIX, la expansión del cultivo de café en Colombia transformó amplias regiones andinas, modificando el uso del suelo, las redes comerciales y la organización social de las comunidades rurales. Este proceso evidencia que, entonces aquí nos hacemos la pregunta, ¿la economía transforma el territorio influye en la economía o ambas cosas? Entonces, primero leemos el caso con atención. Habla de expansión del café, habla de transformación del uso del suelo, habla de modificación de redes comerciales, habla también de cambios en la organización social. Entonces, todo eso ya nos muestra que el fenómeno económico tuvo un impacto espacial y un impacto social. Entonces, buscamos una opción dentro de las respuestas que reconozca la relación que hay entre impacto espacial e impacto social. Y descartamos las opciones que niegan toda relación o que plantean un determinismo absoluto. Entonces, revisemos. La B dice que la economía es independiente de la geografía, pero pues el caso nos muestra que no. La C nos dice que la geografía determina completamente la economía, pero pues eso es determinismo y pues el caso no afirma eso. La D nos dice que los cultivos no modifican las estructuras sociales, pero pues la pregunta nos está diciendo explícitamente que sí lo hacen. Entonces, la A nos dice que los cambios económicos influyen en la organización espacial y social. La opción A, pues es la opción correcta porque pues, reconoce que los procesos económicos tienen efectos en la organización territorial y social. Eso está muy fácil, ojalá así sea el ICFES. Sí, el ICFES es pura interpretación. El ICFES es leer con mucho cuidado las preguntas, identificar las ideas centrales de la pregunta, saber qué nos están pidiendo y así poder relacionar con las respuestas. El ICFES es una prueba sencilla, o sea, sé que muchos sienten miedo, como ya les dije, muchos sienten temor, muchos sienten frustración, pero cuando ustedes se encuentren de frente al ICFES, ustedes van a mí me pasó, a mí en lo particular me pasó, por fortuna tuve un muy buen puntaje. Yo llegué a la prueba y me estrellé, porque yo también llegué con miedo, llegué nervioso, llegué súper temprano, llegué muy temprano porque tenía ansiedad, tenía miedo. Me senté en la silla, me tocó dejar el celular de lado, apagado, estaba nervioso, estaba temblando, estaba sudando frío. Y eso que yo cuando presenté el ICFES, lo presenté en Girardot hace un calor complejísimo. eh, Estaba temblando, estaba sudando frío, lo presenté en la Universidad de Cundinamarca, tenía mucho miedo y cuando abrí el cuadernillo y me estrellé con las preguntas, yo dije, no entiendo, o sea, no entendí en ese momento o no dimensioné en ese momento por qué sentía tanto miedo y tanta angustia si era un examen de interpretación. O sea, no era un examen que a mí me estaba preguntando fechas, que cuándo ocurrió la Asamblea Nacional Constituyente, que en qué año, qué día, qué mes se acabó la Segunda Guerra Mundial. No me estaba preguntando qué dice el artículo 5 de la Constitución Política a pie de letra. Era un examen en el que yo leía la pregunta,
la podía interpretar y la podía responder. O sea, no era un examen, yo cuando llegué, pues obviamente no llegué con los mismos conocimientos que tengo ahora en el área específica de ciencias sociales. Yo en ese momento había muchas cosas que no sabía qué eran, sin embargo, la interpretación de la pregunta me permitió poder abordar las respuestas. Es que para algunas personas no entender puede ser más grave que no recordar. Miren, cuando ustedes se encuentren con una pregunta que ustedes no entiendan o no puedan responder, lo mejor es que tomen un respiro, respiren con calma, tomen un poco de aire y ahí sí vuelvan a leer con más calma y con más concentración la pregunta. No la lean por leer, léanla con el fin de hallar la idea central de la pregunta. O sea, ustedes no lean, no digan, no entendí, la voy a volver a leer, la voy a volver a leer, la voy a volver a leer, porque no están haciendo nada leyéndola una y otra vez. Ustedes piensen, voy a hallar la idea central de esta pregunta, voy a comparar la idea central con las respuestas y ahí ya voy a encontrar la respuesta que es acertada a la pregunta. Porque como dice la señora Erika, la base fundamental y principal del ICFES es la interpretación. ¿Qué puntaje saqué? No recuerdo. No recuerdo, pero estuvo por encima en mi época, estuvo por encima de los 365, más o menos, por ahí encima. Como entre los 370, 380. Pero bueno, continuemos, no nos quedemos en las charlas. Vamos con la pregunta 6. Bueno, esta era la pregunta que yo les comentaba al principio, es del autor Boaventura de Sousa Santos. Dice, Boaventura de Sousa Santos plantea que las sociedades contemporáneas existe una jerarquización de saberes, en la cual ciertos conocimientos son considerados legítimos y científicos, mientras que otros son desvalorizados o invisibilizados. En un país latinoamericano, una política pública de salud decide excluir la medicina tradicional indígena del sistema oficial por considerarla no científica. Esta pregunta especial la hicieron hace unos días en el canal de WhatsApp y veo que muchas personas, yo vi que muchas personas respondieron a la pregunta, o bueno, hicieron una pregunta similar, respondieron a la pregunta y la respondieron mal. ¿Por qué? Porque como les decía, claro, hay muchas personas que, y no está mal porque las perspectivas todas las perspectivas son válidas, muchas personas que decían, bueno, pero es que, bueno, yo lo interpreté así, ¿no? Muchas personas decían como, no, pero es que la medicina indígena no es técnica, no está comprobada científicamente, entonces no es válida. Entonces la respuesta es esa, que no es técnico y no es válido. Pero pues esa puede ser la interpretación que nosotros tenemos de la situación. Pero acá nos están dando la cita y nos están dando el contexto. Entonces Boaventura nos está diciendo que hay una jerarquización de saberes. Entonces, en esa jerarquización hay conocimientos que son considerados legítimos y científicos y otros son desvalorizados. Entonces ya la respuesta no es a nuestra interpretación, sino a lo que nos está planteando la pregunta. Entonces, analicemos la pregunta. Vamos paso a paso. Primero identifiquemos la idea central de Boaventura, la jerarquización de saberes. Eso implica que hay una estructura de poder que clasifica conocimientos como superiores y conocimientos como inferiores. Entonces, leamos el caso. El caso nos dice que se excluye a la medicina tradicional indígena por considerarla una práctica no científica. Entonces, relacionándolo con la respuesta, nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Es un problema de presupuesto? No. ¿Es un problema de regulación técnica? No. ¿Es un problema de reconocimiento cultural y epistemológico, cultural y de saber? Pues obviamente sí, no, claro, es eso. Entonces buscamos una opción que habla de poder cultural,
¿cierto? Entonces la A nos habla de eficiencia presupuestal, pero pues el caso no nos menciona costos. La C nos habla de una ausencia de regulación, pero pues la exclusión no se basa solamente en la falta de norma, sino que también en la deslegitimación. La D nos habla de modernización tecnológica, pero pues eso supone que el saber tradicional es inferior y debe de adaptarse a los saberes científicamente avalados. Entonces, la respuesta B nos habla de las cosmovisiones dominantes que jerarquizan a los saberes. Entonces, la opción B, pues básicamente es la correcta porque reconoce que el conflicto no es un conflicto técnico ni administrativo, sino que es un conflicto epistemológico del saber. Y pues la medicina tradicional se excluye porque hay una cosmovisión, una manera de ver el mundo dominante que define que conocimiento es legítimo y que conocimiento no lo es. Entonces, eso coincide directamente con la idea central de Boaventura sobre lo que es la jerarquización de saberes. Entonces, como todos respondieron, la respuesta es la respuesta B. Y pues aquí el ICFES lo que busca es saber si nosotros podemos identificar cuando hay relaciones de poder en los conflictos. Es básicamente eso lo que el ICFES busca. Bueno, aquí yo quiero hacer una pausa para invitarlos a las personas que no sigan a la página de Saber Más, invitarlos a que por favor lo sigan en Facebook. Recuerden que están en Facebook, tienen grupo en Facebook también. Y en la página de Facebook hay un botón donde ustedes pueden dejar comentarios, donde ustedes pueden dejar las sugerencias o la calificación. Los invitamos a que por favor ingresen a la página de Facebook de Saber Más y dejen su calificación, dejen su comentario, dejen su observación, que nosotros los vamos a estar leyendo y pues vamos a tener muy en cuenta todas las observaciones y las calificaciones que se hagan. Y muchas gracias al Grupo Educativo Saber Más, pues primero por invitarme, por estar pendiente de los mensajes. En el chat ustedes pueden encontrar ahí la página oficial, el grupo de Facebook, para que por favor le den me gusta y lo compartan, obviamente, y nos regalen la calificación. Bueno, ya veo que ya están respondiendo. Listo, continuemos porque el tiempo lo apremia. Vamos con la pregunta 7, otra vez una pregunta corta para descansar un poco. Dice, un grupo ciudadano, bueno, ya ustedes la tienen clarísima, un grupo ciudadano organiza una campaña y recolecta el número de firmas exigido por la Constitución para presentar un proyecto de ley ante el Congreso de la República. Ese mecanismo corresponde a los puntos. Entonces, bueno, ya ustedes están ahí full, entonces no sé por qué les pregunto. Entonces, vamos con la identificación de la pregunta, ¿no? Entonces, primero, vamos a mirar cuál es la acción central del caso. Entonces, la acción central del caso es presentar un proyecto de ley. Eso lo que significa es que se va a iniciar un proceso legislativo. Entonces yo me pregunto, ¿la acción popular sirve para proponer leyes? No. La acción popular sirve para proteger derechos civiles, derechos colectivos, perdón. La acción popular sirve para proteger derechos colectivos. ¿El referendo sirve para presentar proyectos? No, tampoco. El referendo sirve para aprobar o derogar normas que ya existen. ¿La consulta popular permite presentar proyectos ante el Congreso? No. La consulta popular lo que permite es preguntar al pueblo sobre un tema. Entonces, pues nos queda una opción, ¿no? Que sí permite presentar proyectos. La correcta es la opción C. ¿Por qué? Porque la iniciativa legislativa ciudadana es el mecanismo constitucional que permite a los ciudadanos presentar proyectos de ley mediante la recolección de firmas. ¿Listo? Entonces, ahí vi muchos que se corcharon. Vi muchos que pusieron la acción popular, pero no. Si estamos hablando de presentar un proyecto de ley, estamos hablando de presentar un proyecto de ley, y nos vamos a las respuestas, lo que tenemos que hacer es iniciar una legislativa ciudadana, que es básicamente
iniciar un proceso donde los ciudadanos recogen firmas y presentan un proyecto legislativo o un proyecto de ley. Listo. El ICFES también nos va a hacer preguntas y preguntas así como esta, lo que buscan evaluar es si nosotros conocemos los mecanismos de participación ciudadana o de participación democrática. Entonces es importante que nosotros como ciudadanos conozcamos cuáles son los mecanismos de participación. Para las personas que de pronto no los conozcan, péguenles una ojeadita, son muy importantes tanto como para el examen como para la vida cotidiana. Entonces, bueno, vamos con la siguiente pregunta, la pregunta 8. Dice, la ampliación de la frontera agrícola en una región del bosque tropical genera crecimiento económico y aumento en la producción, pero también produce deforestación, desplazamiento de comunidades y pérdida de biodiversidad. Este caso muestra que los problemas sociales, 2 puntos. Entonces, vamos con activarnos un poquito. Cuando un problema tiene impactos económicos, ambientales y sociales al mismo tiempo, o sea, tiene los 3 impactos al mismo tiempo, nosotros podemos analizarlos desde una sola dimensión, ¿sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Yo diría que no, profe. Que no. Que no. No, listo. Bueno, ya veo muchos que están poniendo la respuesta en vez de la respuesta a la pregunta. Pero bueno, vamos con el caso con cuidado. En el caso nos presentan 3 dimensiones, ¿no? Hay dimensión económica, dimensión ambiental y dimensión social. La económica es el crecimiento económico. La dimensión ambiental es la deforestación y la dimensión social es el desplazamiento. Eso significa que el fenómeno es un fenómeno complejo y que es un fenómeno multidimensional, o sea, de varias dimensiones. Con eso descartamos cualquier opción que reduzca el fenómeno a una sola dimensión. Entonces, la respuesta B lo reduce a la economía, la C a la producción y la D a las decisiones individuales. Entonces, la respuesta por mera lógica, y hay preguntas así que son por mera lógica, es la respuesta A. ¿Por qué? Porque el caso evidencia que los fenómenos sociales no pueden analizarse de una forma aislada, sino que hay muchas dimensiones que se relacionan. Y pues eso es lo que corresponde al pensamiento reflexivo y al pensamiento sistémico. ¿Listo? Vamos con la pregunta número 9. Dice, la Contraloría General de la República es la entidad encargada de vigilar la gestión fiscal del Estado. Esta entidad pertenece a, entonces estamos hablando de la Contraloría General de la República. Yo les pregunto a ustedes a ver si ustedes saben, a ver si los corcho, si por fin logro cocharlos. ¿Ustedes creen que la Contraloría hace leyes, gobierna o juzga? No sé, diría que juzga, profe, ¿no? Controla o algo así. Juzga. Juzga, controla, gobierna. Bueno, los voy a corchar a todos, ninguna. Ninguna de esas. Entonces, ¿qué hace leyes? No, tampoco. Los que hacen leyes son el Congreso de la República. Les voy a... Ninguna de las 3, ninguna de las 3 opciones. Identifiquemos, sí, Willy tiene la idea. Identifiquemos la función de la pregunta. La función de la pregunta nos dice que es vigilar la gestión fiscal del Estado, ¿no? Entonces, la Contraloría General de la República es la entidad encargada de vigilar la gestión fiscal del Estado, ¿sí? Entonces, no legisla. Entonces, ahí descartamos al Congreso, no hace leyes. No ejecuta políticas, entonces descartamos a la rama ejecutiva. Y no administra justicia,
entonces descartamos a la judicial. Corresponde, la Contraloría General de la República corresponde a organismos de control. Eso no sería lo mismo que la Contraloría del Colegio. Parecido, pero pues a nivel nacional y a nivel público. Pero bueno, volviendo a la pregunta, la respuesta correcta pues es la respuesta C, es un organismo de control porque la Contraloría hace parte de los organismos de control que están encargados de supervisar el manejo de los recursos públicos o como se dice en la cotidianeidad, son los que supervisan cómo se maneja la plata del Estado, la plata pública de las alcaldías, de las gobernaciones. Eso es lo que hace la Contraloría de las instituciones públicas. Dentro de los organismos de control, aquí como aclaración, en los organismos, sí, Contraloría, control, pero control fiscal, porque la Procuraduría también hace control, pero es un control distinto. Las IAS, se les conoce así como las IAS, son los organismos de control. Dentro de las IAS entran la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, ¿qué más? Bueno, esas tres son las fundamentales, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría. Entonces, cuando nos hablen de organismos de control, están esas tres, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría. La Procuraduría lo que hace es ejercer control sobre los funcionarios públicos. La Contraloría, control fiscal, o sea, control de la plata de las entidades públicas. Y la Fiscalía es el que hace ya el proceso un poco más, ¿cómo decirlo? Como judicial de los tres controles. Entonces ya la Fiscalía es un control más de tipo criminal, por decirlo así. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, para los que les gusta mucho leer, les recomiendo mucho que lean esta autora, Amartya Sen, para que expandan un poco más el saber en el área de las ciencias sociales y para que apoyemos un poco la lectura de autoras pensadoras que tenemos en las ciencias sociales. Bueno, vamos con la pregunta. Amartya Sen sostiene que el desarrollo debe entenderse como ampliación de libertades reales y capacidades humanas. Un país presenta crecimiento del Producto Interno Bruto, eso significa PIB, del Producto Interno Bruto, pero mantiene altos niveles de analfabetismo y desnutrición. Según este enfoque, 2 puntos. Entonces, voy a preguntar algo aquí para que me respondan. Es la última pregunta que voy a hacer referente a las preguntas porque esta es la última pregunta. Si el PIB o el PIB o el Producto Interno Bruto aumenta, pero las personas no mejoran las condiciones de vida, ¿ustedes pueden decir que hay desarrollo? No. No, profe. No, bueno, no. Análisis. No, no. No, no, no. No. Listo. La idea central de esta pregunta es clara. Se diferencia crecimiento económico de desarrollo humano. El caso nos muestra que hay crecimiento económico sin una mejora en las capacidades básicas de la población. Entonces, con eso, no porque debe ser distribuido a la sociedad, ¿ok? Entonces, con eso, nosotros descartamos cualquier opción que equipare desarrollo con Producto Interno Bruto. Entonces, la pregunta A dice, ¿el crecimiento económico es suficiente para hablar de desarrollo? Eso contradice completamente la teoría de Sen. La pregunta C nos dice, la política fiscal debe centrarse en la competitividad internacional.
La C nos habla de política fiscal, no de ningún concepto de desarrollo humano, ni de desarrollo. La pregunta D dice, el Estado debe reducir su intervención para estimular el mercado. Entonces la D nos habla de intervención estatal, que pues no es un eje en el enfoque de Amartya Sen. Entonces, la D descartada. La única que nos queda es la B, que la B dice, el desarrollo requiere emplear capacidades reales como la educación y la salud. La B, pues nos habla de ampliar esas capacidades. Entonces, la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque según Sen, el desarrollo, porque recordemos que las preguntas van ligadas al contexto que nos está dando, no a nuestra interpretación personal de las situaciones. Entonces, en este caso, según Sen, el desarrollo implica expansión de capacidades humanas como educación, salud y participación, no solamente lo que es el aumento de los ingresos. Entonces, las demás respuestas, todas las otras respuestas reducen el concepto a lo que es crecimiento económico o política fiscal. Entonces, todas las demás respuestas descartadas. Sí, la respuesta es la B de burro. Y listo, chicos. Si no sabemos el significado de las iniciales, ¿es fijo responder mal? ¿Cómo así? ¿De cuáles iniciales? Como la del PIB. Mantiene altos. No necesariamente. No necesariamente, pero sí es bueno que las tengan presentes. Sí es bueno que si de pronto en algún momento ustedes se encuentran antes de la prueba con una palabra que ustedes no entiendan, la pregunten con algún profe, ¿qué significa esto? ¿Por qué? Porque al momento de la prueba no necesariamente significa que fallen al momento de ir a presentarse al examen por no entender qué significa PIB, por ejemplo, pero sí se les va a complicar un poco más, ya que ustedes tengan claro que PIB significa Producto Interno Bruto, que pues es el crecimiento económico que tienen eh, ciertos países, o bueno, los países en general. Entonces ya ustedes tienen el concepto claro o pues medianamente claro y después lo pueden desarrollar más y se les va a facilitar mucho más. Pero sí, es ir anotando los conceptos que ustedes no entiendan o conceptos que sean nuevos para ustedes y estudiarlos antes de la prueba, porque la prueba no es solamente, bueno, eso es leer, interpretar y llegar y presentarlo, no, es hacer un estudio consecutivo de las áreas que se van a trabajar. Entonces, antes de la prueba, 6 meses antes, voy a, no sé, todos los miércoles o lunes, miércoles y viernes, yo quiero dedicarme a estudiar para presentar mis exámenes y al momento de yo presentar los exámenes, tener conceptos que no conocía, tenerlos ya claros para el momento de la prueba. Entonces es un constante estar repasando, estar estudiando para que al momento de la prueba no nos lleguen conceptos o no nos lleguen palabras que nosotros no entendamos. Entonces eso es lo que se debería hacer, ¿no? El deber ser eh, para el momento de presentar la prueba del examen, ya llegar preparados. Sin embargo, si ustedes no conocen el concepto a profundidad, no quiere decir que, que se van a corchar. ¿Qué temas son principales para estudiar? La prueba del examen del ICFES se compone de matemáticas, inglés, ciencias naturales, son matemáticas, inglés, ciencias naturales, lectura crítica y ciencias sociales y competencias ciudadanas. Ustedes pueden buscar cuáles son las áreas que califica el ICFES y ahí les van a salir las áreas y eso es lo que ustedes pueden ir repasando. Igual las pruebas de saber más están diseñadas para que cumpla con todos los requerimientos, con todas las áreas y todas las microáreas que se trabajan en el examen del ICFES. La prueba de saber más cumple con todas para que se llegue bien preparado al examen del ICFES.
Ya llegamos al final, pero empieza lo real. Tanto dato en la cabeza, ya se quiere despertar. Lo que aprendiste hoy, te lo llevas al andar. No se queda en la pantalla, sale afuera a respirar. Este es el último paso, pero es el primer salto.